Es como ese cocodrilo. Yo ese cocodrilo lo conocí pequeño, se llamaba Pepe. Lo trajeron una lagartijita así grande. Y eso era en un estanque pequeño. Después, cuando ya el animal se creció, entonces hicieron un estanque ya grandísimo para él solo, una habitación para él solo. Y es del que se escuchan tantas historias y es real. ¿Qué? Es real, yo sí le digo que es real, yo puedo dar fe de eso porque ¿Ahí sí es real. descuartizaron eso? No, ellos le echaron a la gente a ese animal. Decir que el Bronx era el infierno es quedarse muy cortico. Y las niñas no las veían ni siquiera como niñas, que eso sí me causó mucho la curiosidad. Que entrara mucha peladita, o sea, muchas niñas vestiditas para la rumba. Y uno escuchaba los comentarios de tipos que decían que, o sea, textualmente, o sea, literalmente decían que esa vieja está buena. Y uno se ponía a mirar a una niña de 13, 14 años, o sea, uno puede ser la hija de uno, puede ser la hija de cualquiera, de pronto la niña con la excusa de que me voy a ir a una fiesta y no sin saber en qué tipo de fiesta estaba. Este hombre que esconde su rostro es un oficial de inteligencia de la Policía Nacional que durante más de 2 meses logró meterse en este pedazo de purgatorio bautizado arbitrariamente como el Bronx. 3 calles, nada más 3 calles que quedan en el centro mismo de Bogotá, a pocas cuadras de la Casa de Nariño, al lado de la Policía Metropolitana, al lado de la Iglesia del Voto Nacional y al lado de un batallón del ejército. Este hombre fue uno de los tantos oficiales y agentes del CTI que se metió a las entrañas mismas de este gueto lleno de miseria. Pasó noches temblando de frío, con lluvia encima, sin tener ni una sábana para abrigarse y con el miedo permanente a ser descubierto. Se ingeniaba 1 y 1000 formas para mandar información a sus jefes. Por ejemplo, se inventaba una historia triste para que le prestaran un celular. Uno muchas veces llegaba contactando gente que vendía minutos en la calle, que si por favor le podía regalar una llamada, que quería llamar a los familiares que querían salirse de esa vida, y por lástima pues le regalaron un minutico donde uno aprovechaba personalmente para generar una comunicación de 10 segundos con el fin de estar informando como tal y para que ellos sepan cómo estaba uno. Tuvo miedo de consumir drogas y lo que hacía era que llenaba su pipa con papel picado y echaba humo para disimular. A veces se juntaba con los bazuqueros para que el olor se le impregnara en la ropa y todo el mundo creyera que él estaba a trabajo. En el día muchas veces me ponía a armar una pipa, me sentaba ahí como loco, o sea, recostado en una pared. Salía todas las mañanas a buscar algo para reciclar, porque era una forma de no despertar sospecha. Salía con un costal en la parte de arriba, o sea, reciclando, pocas palabras reciclando, para volver a ingresar sin llamar la atención y vendía mi reciclaje y seguir sosteniendo mi papel. Y comía lo que le daban en un pedazo de papel periódico. Vomitaba luego y pasaba noches con fiebre y escalofríos. El llamado combinado. ¿Y qué era? ¿Cómo era eso? Eran los restos de todos los restaurantes. Y la verdad, pues uno no sabe ni siquiera qué está comiendo. O sea, hay de todo, frijol, garbanzo, lentejas, con arroz y sopa mezclado, como tal, hay de todo. El olor uno dice que es algo tocaba comer de eso? indescriptible. Claro, llegó un punto obviamente de que, pues para mantenerse uno en su caracterización y eso, y para ganarse la confianza y no llamar de pronto la atención, uno tenía que comer normal, o sea, como un habitante más, uno era uno más. Él y los otros oficiales y agentes del CTI lograron instalar esta cámara en uno de los puntos neurálgicos del Bronx. Las otras 4 que pusieron no sobrevivieron porque las descubrían y les echaban aerosol. Por eso es que hoy se sabe cómo era el Bronx antes del allanamiento del 28 de mayo, cuando 2.500 hombres del CTI y de la Fuerza Pública entraron a recuperar no solo estas calles, sino a cientos de niños. Muchas veces los ponían a pedir monedas ahí sobre la Caracas y uno se da cuenta que les quitaban las monedas muchas veces. ¿Dónde está de pronto el futuro de un niño que está creciendo en este mundo, no? Vio cosas que todavía lo impresionan, que lo desgarran por dentro. Y fue testigo mudo, oculto, de cómo los ganchos, los jefes del Bronx, convirtieron estas 3 calles en una especie de jugarreta trágica para los niños, para las niñas que atraían a punta de música rap, de empaques vistosos donde metían la droga, de personajes de historietas infantiles, de dibujos manga, de esos que pintan con ojos y pupilas grandes y brillantes, pelo en punta y colores vivos. Era toda una puesta en escena, llena de engaños y de excesos. Primero, esclavizaban a los niños a punta de droga, y luego los sometían a cualquiera que quisiera tener sexo con ellos. Y comprobaban de pronto era creepy, éxtasis, porque esto era, mejor dicho, decían ellos,
porque también se escuchaba que era la dulcería. Allá se hablaba como si fuera una plaza de mercado, van promocionando lo que están vendiendo. Pepas, marihuana, éxtasis, creepy, o sea... Así, normal. Y es a grito. Y obviamente pues estos pelados ya tienen sus puntos donde compran y ya saben dónde llegar. Se veía más o menos de todas las edades. Podemos poder de 12 para arriba. Parecía algo de moda. Venta libre de alcohol, venta libre de cerveza porque se vendía cerveza. Se podía consumir a libre albedrío, o sea, sin ningún control. Podía ser las 4 de la mañana, 5 de la mañana y la música seguía sonando. 24 horas la música, 24 horas la fiesta para ellos. Los carros de las historietas estaban pintados sobre paredes verdes, oscuras, en el mismo cuarto donde niñitos y niñitas de 11, 12 y 13 años entregaban sus cuerpos a cambio de una dosis de bazuco o por una pastilla de éxtasis. Los clientes eran hombres adultos que pagaban a los capos del Bronx hasta $1.000.000 por abusar durante 2 o 3 días a estos menores, a estos niños que perdían su voluntad y conciencia al primer contacto con la droga. Un cuento de horror que de cómics o de dibujos animados no tenía nada. En las fachadas de estos edificios malolientes, repletos de botellas vacías de cerveza, de aguardiente o de whisky adulterado, había un dibujo de Hulk, el superhéroe verde que lucha contra los villanos, amigo de Iron Man, Capitán América y de Thor. Esta era una de las chiquitecas donde había música, trago, droga y sexo durante las 24 horas del día. Aquí encontramos más de 120 menores de edad ese día del operativo. ¿Metidos aquí? Totalmente drogadas. Niñas entre los 10 a los 17 años en este lugar. Muchos de estos menores de edad eran reportados como desaparecidos en Bogotá. Cada fin de semana, según cifras oficiales, se recibían hasta 60 denuncias de personas extraviadas. Esta cifra, después del operativo en el Bronx, ha disminuido hasta en un 70%. También hay evidencia de que aquí adentro mantenían a personas secuestradas. Se encontró esta carta escrita a mano, donde un hombre pide ayuda a gritos para que lo rescaten. Dice que lo van a matar porque creen que es sapo. Y aquí afuera deambulaba un ejército de hombres armados, conocidos como los Saiyajines, un nombre copiado de la serie infantil de Dragon Ball. Verificaban que los clientes quedaran satisfechos, pero estos Saiyajines de carne y hueso, cubiertos con capuchas y armados hasta con fusiles, sí mataban de verdad. Castigaban a los niños sin piedad, descuartizaban y desaparecían a quien les estorbaba. Se mezclaban con todos, con enfermos mentales, ancianos, prostitutas, indigentes. Este esquema de seguridad que se hacía llamar allá, que eran los Saiyajines, si uno se ponía a molestar al que no tenía que molestar o lo veían a uno llamando la atención, obviamente pues tenía que uno que verse con ellos, o sea, ya se les tenía mucho respeto. La amenaza de ellos era siempre que le iban a ingresar a uno a una habitación de esas que tenían allá pues en este sector, o sea, habitación con perros, habitaciones donde torturaban. Y estas son las famosas perreras. Después de esta reja, lo que se encontraba eran alrededor de 10 a 11 perros. Los encerraban aquí, pero cuando querían torturar a una persona, lo que hacían era abrir la reja, lo metían y allá los perros hacían su trabajo. Y los restos humanos que quedaban despedazados y regados por todo este piso, los sacaban en bolsas de basura. Era una de las tantas formas que tenían para desaparecer cadáveres. En el recorrido por estas calles con tuberías rotas, con escombros, envases de gaseosa o de bebidas energizantes tiradas en el piso, aparece otra chiquiteca. Esta era la famosa chiquiteca de los millonarios. Pero este sitio era el dominio del Gancho Manguera. La chiquiteca de ese sitio era una chiquiteca del Gancho Mosco y este es del Gancho Manguera. Otro burdel destinado al maltrato, esta vez con el escudo de Millonarios, uno de los equipos de fútbol de Bogotá. A los niños los traían aquí, a estos espacios reducidos, impregnados de un olor denso, mezcla de cigarrillo, bazuco y alcohol. Y de nuevo la orgía, la ronda de abusos, de maltrato y de aberración. Los niños eran las víctimas. Los que estaban con el Gancho Manguera solamente podían estar acá, y los que estaban con el Gancho Mosco podían estar solamente al otro lado. Porque es que aquí lo que se estaban disputando era el negocio de estupefacientes, porque todo esto era venta de estupefacientes, habitantes de la calle,
también extranjeros, estudiantes, organizaciones delincuenciales, porque aquí también salía mucha droga para otras partes de Bogotá, sobre todo Era un Ciudad centro Bolívar. de distribución. Era un centro de distribución. Llegaba la droga y el mismo día la vendía. Por eso se movía tanto dinero ¿De en dónde efectivo. llegaba la droga? De los llanos sobre todo, y también de la costa, hemos identificado. Esto no era microtráfico. No, esto era narcotráfico. Exacto. Realmente. Esto era narcotráfico. cartel, una pues. una bacrina Una bacrim. en todo el centro de Bogotá. Algo inaudito. Y es que era el fútbol, otra forma de atraer a los niños y a los adolescentes. Algunos integrantes de las barras bravas de los equipos eran los encargados de llevar menores al Bronx. Se ven por todos lados los escudos de Millonarios, Santa Fe y Nacional. De hecho, los colores de cada equipo identificaban a los cuarteles generales de los sicarios del Bronx. Si ustedes ven el edificio aquí verde, ahí tenía dominio el Gancho Nacional, que era como un socio estratégico del Gancho Mosco para la expedición y también la El verde compraventa. es nacional. El verde es nacional. Este edificio que ustedes ven acá, de color naranja, Este naranja que está aquí. era donde tenía centro de operaciones el Gancho Mosco. Adentro de estos edificios la cosa no es menos espantosa. Habitaciones minúsculas de cemento tapizadas con papel periódico para buscar algo de calor. Paredes pintorreteadas con aerosol. Puertas de madera que no cierran. Afiches con mensajes de amor sin destinatario. Colchones arrumados, sucios, de colores fuertes. En otro cuarto, tan estrecho como el anterior, aparece un dibujo de Mickey y Minnie Mouse junto a cartas de amor. Dibujos manga representando a una pareja besándose, en color rosado y azul, que más parece la pared de un colegio lleno de adolescentes que una olla llena de criminales y de drogadictos. Todavía quedan restos de la barbarie, charcos de sangre sobre el piso y en las paredes. Acá también se encontró, según nuestros científicos del CTI, rastros de sangre humana, lo que nos puede dar un indicio muy importante en el sentido de que sí se estaban torturando personas al interior del Bronx, sobre todo en estos pisos. No sabemos cuántos horrores sucedieron en este piso. Por un estrecho corredor oscuro y lleno de huecos que usaban como cuartos para dormir, aparecen un montón de cobijas, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y a un lado un Winnie Pooh. La caminata por estos espacios no puede ser más escalofriante. Nosotros encontramos unas canecas donde, según los testigos, dicen que allí, una vez que descuartizaban a la gente, las metían allí para deshacerse de su cuerpo. Estaban aquí esas canecas en este sitio. El olor es tan repugnante que puede llevar a desconcentrar. El piso está hecho de madera vencida. Cada pisada es como si se fuera a venir abajo. Y es cuando aparece un túnel, un hueco profundo, por donde entraban y salían armas y drogas sin control. Este túnel sale a 2 metros del Bronx. Por acá nosotros presumimos y tenemos evidencias que sacaban y entraban droga y también entraban y sacaban armamento por este túnel. Y lo que permitió también la fuga de algunos cabecillas Claro, el día del operativo. Y acá, que eran los dormitorios, era donde escondían las armas. Y fíjate tú en este gancho. Sí. Con este gancho aseguraban el armamento, lo colgaban y lo guardaban acá. Estas 3 calles tenían dueño y estaban bajo el dominio pleno absoluto de 3 criminales conocidos como los Ganchos. Uno de ellos se identificaba con el alias de Mosco, el otro como Manguera y el tercero como Nacional. A partir de acá está la frontera del Gancho Mosco y la frontera del Gancho Manguera. Y toda la actividad delincuencial de aquí en adelante era del Gancho Manguera. Entonces ellos también tenían un fortín, que era un edificio, Wow. que es este, donde ellos tenían su centro de operaciones. Y como si fueran la autoridad, cada uno de ellos tenía su cuartel general con puertas blindadas o redobladas. Cada uno de ellos tenía un ejército privado de sicarios o de matones, que se conocían como los Saiyajines. Aquí residían los famosos Saiyajines del Gancho Manguera, De este sector. de este sector. Acá encontramos armamento largo, corto, encontramos droga. En esta azotea estaban ubicados los famosos francotiradores. Podían estar vigilando las 3 entradas, también la de atrás. Aparte de los cuarteles generales de los ganchos, de las chiquitecas, de las perreras, de las piezas minúsculas, de tiendas y máquinas tragamonedas, había 2 hoteles, las Américas y los Trabaos, y todos con el mismo fin, sexo con niños. Estos hoteles de acá, y también aquí, que estas son unas residencias,
eran utilizados para tener relaciones sexuales con los niños que salían de la chiquiteca. Esto se llamaba el Hotel Las Américas, de dominio del Gancho Manguera. Lo comparaban allá muchas veces con Las Vegas. Ellos decían que esas eran Las Vegas de Bogotá, a lujuria completa. Era una especie de mercado cruel, lujurioso, donde al mejor postor o a cualquier postor se vendían niños, niñas, prostitutas, transexuales y, claro, droga y trago. Nos falta prepararnos para escuchar historias más aterradoras. ¿Qué tipo de historias? Menores de edad que fueron víctimas de tortura, cómo los violaban, etcétera, que eso ya lo estamos documentando dentro del proceso. Estas calles tan solo son ahora el esqueleto del horror, de la degradación y, de paso, un monumento a la infamia. Durante años los unió el vicio, la calle, el hambre, el frío y la muerte. 3 hombres que lentamente han recuperado la razón para contar lo que vivieron en las calles del pecado. Sobrevivir a la adicción y al Bronx es una hazaña. Salieron con vida, pero casi desjuiciados. El horror que vivieron y que le contaron a la nena Arrázola es como de película de terror. A los perros y al cocodrilo que se comía a mordiscos a la gente, ahora se le suman los restos humanos en los que trabaja la Fiscalía con la tesis de que bajo tierra yacen decenas de cuerpos que vivieron, como ellos 3, en el infierno. Resulta que ahí tiene unos manes que son los patinadores que llaman, ¿no? Ellos están mirando toda la gente que está jugando, que está consumiendo y esto, a ver si hay gente rara entre eso. Y resulta que se le enamoraron a un man y lo jalaron, le dijeron, camine para adentro porque usted no lo hemos visto acá. Deme sus papeles, además no tengo papeles. Lo requitearon y le encontraron un micrófono y le encontraron una cámara pequeñita en una gorra. Se lo llevaron para arriba y lo metieron, y entonces dijeron, damos una bolsa por cada llanta que nos traigan, llantas de carro. Y eso en un momentico le tenían una runa de llantas ahí, eso, y lo cogieron a él, echaron gasolina y lo metieron entre las llantas. Lo amarraron una llanta aquí y la otra por acá arriba y todo lo metieron entre llantas. Y lo quemaron, porque según ellos, que era un raya, o sea, era sigilo. Cosas así. Y es que cuando se pensaba que ya todo se había dicho del Bronx, que ya nada podía causar estupor o asombro, se empiezan a conocer testimonios como este, como el de Pedro Ruiz, un hombre de 38 años que pasó 6 en estas calles consumiendo bazuco o marihuana, tomando alcohol puro, durmiendo en cuartos que apestaban y asistiendo a diario al horror. Es normal, común y corriente ver un niño de 9 años, de 10 años, metiendo pegante, consumiendo bazuco. El apodo para ellos era chinga, venga, ¿qué hubo? Chinga, venga, lo habilito, chinga y todo. Es que a Pedro nadie le contó, él mismo lo vio. Se dio cuenta cuando los Saiyajines, esa especie de dictadorzuelos que se imponían a punta de miedo, de golpes y de crímenes, sospecharon de un hombre y se lo llevaron a los cuartos de tortura, donde le prendieron fuego estando vivo, y se consumió, rodeado del caucho hirviendo. Los huesos que sobrevivían al holocausto eran molidos a punta de martillazos y esparcidos por las calles. El trabajo de ellos, pues hablándolo así vulgarmente, era que pues cascar a la gente, matar al que supuestamente era sapo, al que robaba adentro, al que no les copiaba a ellos, ¿sí? Y no fue el único caso, es apenas uno de cientos, y las autoridades creen que esta L, este Bronx, podría ser fácilmente una fosa común, un cementerio de 3 calles. Hasta hoy, los investigadores han encontrado al menos restos de 4 cadáveres. Además de quemar vivos a los que ellos llamaban sapos o sospechosos, en el Bronx había criaderos de perros pitbull que destrozaban a un ser humano en menos de 15 minutos y un cocodrilo tenía su propio estanque. Y allá también iban a parar los que tenían cuentas pendientes con los Saiyajines asesinos. Es como ese cocodrilo. Yo ese cocodrilo lo conocí pequeño, llamaba Pepe. Lo trajeron una lagartijita así grande. Y eso era en un estanque pequeño. Después, cuando ya el animal se creció, entonces hicieron un estanque ya grandísimo para él solo, una habitación para él solo. Y es del que se escuchan tantas historias y es real. ¿Qué? Es real, yo sí le digo que es real, yo puedo dar fe de eso porque sí es real. No, ellos le echaban la gente a ese animal. Eso era como un cocodrilo. El cocodrilo ya tenía 2 metros y pedazos. Algunos muertos eran sacados en bolsas o en camiones. Otros no, eran simplemente enterrados aquí en estos huecos estrechos, 2 metros bajo tierra. Una dictadura plena con reglas propias, un reino de maldad, de vasallos temerosos
y con reyes vengativos. Aquí, junto con Pedro, en este centro de atención transitoria del distrito, hay cerca de 80 hombres y mujeres que venían del Bronx, de vivir en la calle, y que ya a estas alturas no quieren mirar atrás. Gracias a Dios, ya pues creo que es algo que espero que no vuelva a presentarse, ¿no? La vida les está empezando a cambiar poco a poco. Por ejemplo, se bañan todas las mañanas y comen 3 veces al día. Y aunque es algo tan cotidiano, ellos pensaban que no tenían derecho ni a cambiarse de ropa. Tienen psicólogos, médicos, hacen deporte, ven películas y no ven la hora de graduarse, aunque sea de primaria. O sea, otra cara. Carlos llegó de Cúcuta con 2 millones de pesos en el bolsillo y lo único en lo que pensaba era en gastarse hasta el último centavo en el Bronx. No soportó la muerte de su padre y la droga fue primero su escape y luego su purgatorio. ¿O extrañas la calle? No, no puedo extrañar nunca la calle. No puedes. No puedo. No solo lidió con la adicción, también con malos tratos y con la tortura. Me metieron a la caneca. O sea, era pues, una cosa hasta chistosa al final, porque ese día que estaba haciendo frío y yo salí temblando y... ¿Cuánto tiempo te metieron ahí? Como 45 minutos estuve ahí hasta por acá, sí, de caneca de agua. Parece un cuento de espanto, de no creer, pero era la rutina además de alcohol, prostitución, drogas, apuestas y maltrato. A una pelada por una moneda que cogió de 50 pesos le quitó una mano, le quitó la mano. ¿Con cuál mano la cogió? ¿Con cuál mano la cogió? Y entonces ella dijo, con esta, yo quito. Y una vez palaca, la pelada se llama Yaira, ella es de aquí el centro. Y ya empiezan a aparecer los primeros indicios de la barbarie. Esto sí es el hueso suena muy diferente, ¿eh? Este bloque de cemento donde quedaron restos de uno o de varios cuerpos dejó con la boca abierta a los investigadores. Medicina legal anda en la tarea de identificar los huesos que sobresalen en medio del concreto. Poco a poco la gente, los habitantes del Bronx que pasaron años viendo estas escenas empiezan a perder el miedo y a hablar. Dicen que lo peor ya pasó y hasta tienen razón. Y es verdad que había esas salas de tortura que descuartizaban con perros. Bien amarillo. Ahí había una pieza normal como cualquier pieza de la casa de cualquier persona. Tenían las puertas, no eran de madera, sino eran de hierro. Los perros lo comían a uno vivo. Hay una perrita que la perra de morado se llama Sacha. Un pitbull re grande. Jeffrey Piñeros tiene 28 años y anduvo desde los 12 años en las calles porque un día se cansó de las golpizas y los insultos de su madre y de su padrastro. ¿Cómo llegaste al Bronx, Jeffrey? Con un amigo, ¿Te una llevó? amistad. Me llevó a conocer el Bronx. Allá pues comencé a consumir lo que pegaba antes. Aprendí a robar en la 13, le robaba los celulares a todo el que pasara, los carros ahí en la Caracas. Ajá. Yo estuve, casi me atrapan en el operativo que hubieron que ese que salió por las noticias. ¿Y estabas tú ahí? Sí, pero no me ¿No te cogieron? No me cogieron. Sí, ya no salía a robar. Aún se le nota ansioso. Ellos las endulzaban con plata y pues ellas, obvio, sí. Claro. Estaban con ellos era porque sí, porque querían, no porque las obligaran, porque ellos tampoco las obligaban. Tiene el lenguaje de la calle. Son picados a malos porque lo portan encima. Mide escasamente 1,50 m y dice que desde que llegó al centro temporal ha aumentado varios kilos y no volvió a sufrir del estómago. Las ansias de irme a fumar y que nadie me regalaba una moneda ni nada, y pues, entonces ahí era donde lo llevaban uno, sí, el impulso para coger y que eso pase. Pues. Jeffrey, ¿y qué hacías con esos celulares y con lo que Los robabas? de vendían los a carros? 13 Ajá. y a uno que otra amistad por ahí. ¿Cuánto te daban por eso? Pues el más caro me dieron 400.000, que fue la S4, cuando recién salió. Cuando recién. ¿Y qué hacías con esa plata? Toda para el jíbaro. Dormía sobre el piso en una de las chiquitecas y cuando le quedaba plata alquilaba cobijas a 500 pesos para espantar el frío de la madrugada en el Bronx. Yo trabajé en una tienda que se llamaba Millonarios. Yo era el campanero de la tienda, era el que cuidaba la reja que por si se metían la policía, el operativo. Yo dormía ahí en la tienda, en el piso, debajo de las máquinas, como un ratón. Es que eso parecía normal allá adentro, con todo y su catálogo de reglas retorcidas y de leyes hechas a mansalva. ¿Te tocaba ver mucha prostitución? ¿Te tocaba ver...? Sí, claro, peladitas desde 8, 9 años en adelante. Eso, No puede ser. por una bicha, eso... Cuando estaban enamorados y no tenían eso, ¿qué le doy tanto? Y una vez iba con el paciente para las piezas.
Niñas, pero muy chiquitas. Sí, peladitas. ¿Y esas niñas quién las llevaba allá o cómo llegaban esas niñas? Llegaban solas, eso aparecían solas, eso todos los días aparecía un pelo nuevo a la olla. Todos querían estar con ella. ¿Qué va? O sea, ahí ya las agarraban, eran los que mandaban la parada. ¿Qué eran los sayayines o Sí. y los ganchos? Los ganchos. Es que así funcionaba esa lógica disparatada. Allá se veía muchas cosas. Les pegaban a las mujeres como si fueran una basura. Las cogían y las golpeaban como si fuera un hombre contra un hombre. No puede ser. No les copiaban, sino les daban como que más duro, yo creo. ¿Por qué? Por mujeriegas. O sea, un hombre se daba cuenta de que la mujer le estaba siendo infiel. Y ¡boom! Encima con toda. Asistían con indolencia a esa rutina que giraba en torno al desenfreno y al abuso. Se pone a jugar fútbol y a olvidarse de tanta paliza que recibió por tantos años, sin culpa y sin razón. Está estudiando tercero de elemental y dice que le cuesta trabajo entender el español y el inglés, pero que con los números nadie le gana. Español y inglés. Nada, no puede Nada, no inglés. entiendo nada. ¿Verdad? Pero ahí toca hacer el esfuerzo. Pero matemáticas bien, me decía que... Así los numeritos, sí soy bueno para los números, por lo que uno contaba plata, eso a toda hora, entonces los números no me quedan grandes. Anda con la idea de estudiar mecánica y de vez en cuando sí le dan soplos de tristeza, sobre todo cuando piensa en su novia, la mujer que tuvo en el Bronx por un año y que luego del operativo de la policía y de la fiscalía el pasado 28 de mayo no volvió a saber mucho de ella. Creo que está con la familia, con las hermanitas y el papá, porque la mamita de ella falleció hace poco. Ella se llama Carolina, una persona que me ayudó mucho, que extraño, la extraño demasiado. Carolina sí la extraño demasiado, que ojalá esté bien. A esa muchacha sí la amo. Jeffrey se levanta a las 6 de la mañana y de una vez se mete en la biblioteca del Centro de Atención Prioritaria del distrito, en donde lleva 5 meses intentando recomponer su vida. No permite que nadie lo interrumpa y se concentra en los adverbios, en los predicados y en los sujetos. A las 6 coge sus libros y se monta en la van junto con otros de sus compañeros, que los lleva al Colegio Panamericano. No. ¿Hoy no las entregan? Creo que sí. Se van todos pensando en que tan solo unos minutos más tarde van a lidiar con matemáticas, con geografía, español y sociales. Que ya no se tienen que esconder de la policía ni de los sayayines. Que ya no hay papeletas de bazuco, sino cuadernos, lápices y un profesor. Solo 5. Yo he conversado mucho con él. Carlos Alberto Durán tiene 40 años y acaba de recuperar a su esposa. No lo puede creer, porque ella lo buscó por muchos años. Mi esposa luchó mucho tiempo metiéndose a esa L buscándome, yo escondiéndome. No digas. Yo sucio, pelo largo, barbado, y mi mujer buscándome y yo metí. Fulano, mira, ya viene su esposa. Y yo, para que no me viera. O sea, estoy siendo lo que debí haber sido siempre, una persona normal. Es de Cúcuta y quiere ser electricista. Ya empezó a ahorrar para comprar una casa y confiesa que tiene pánico de salir a la calle a buscar trabajo. ¿Y estás contento? Feliz. Te cambió la vida. Me ha cambiado la vida, no digamos 100, sino el 1000%. 3, vamos, corran. Andan con otro cuento en la cabeza y quieren desaparecer esos malditos recuerdos del Bronx, de esa calle infernal que casi los sepulta. La comida es sobras de restaurantes. La vajilla, primero, que era directorio telefónico. Esas eran las vajillas del Bronx. O sea, los directorios telefónicos, ahí arrancaba una hoja. ¿Qué quiere? No, deme 200 de ponqué. Ponqué, ahí le echaban así con la mano y pum. Y de repente usted está se lo comiendo y masticar una cáscara de huevo o sacarse una espina de pescado y seguir eso para uno normal. Pedro Ruiz lo tiene claro. Inclusive fue invitado al Congreso de la República para contar lo que vivió y cómo fueron esos años de miseria y adicción. Puede ser casualidad, puede ser causalidad, no sé, pero le doy gracias a Dios y esta es una de las grandes oportunidades que también me van a dar mucha fuerza. Estaba emocionado y ansioso. No lo podía creer. Algunos de sus testimonios ya están en poder de las autoridades, que andan por estos días creyendo que este Bronx, esta L, puede llegar a ser un cementerio clandestino repleto de cadáveres. Medicina Legal tiene el trabajo de identificar, haciendo una labor casi de arqueología, los restos humanos que rescataron en bloques completos de cemento. Una labor
que tardará meses.